Ok, la clase de hoy día, los Phylum Arthropods, ¿ya? El último clado de los protostomaos, animales que vamos a ver hoy día. La siguiente clase ya vamos a comenzar con los deuterostomaos. Artrópodos que embriológicamente tienen las siguientes características: son animales de 3 capas, bilaterales todos, crecen con una segmentación en espiral determinada, protostomados, y con un celoma. ¿Ya? Un celoma que vamos a ver más adelante, sí, que ya está aún más reducido, ¿ya? Y que está formando un hemocele. Hemocele donde están insertos los órganos, y que le permiten a los animales expandir parte de sus cuerpos, parte de sus articulaciones. Los artrópodos. El Phylum Arthropoda constituye uno de los taxas culminantes de la evolución y diversificación de los metazoprotostomados. Recuerden que estamos en este clado. La semana pasada nosotros vimos los moluscos acá, y ahora vamos a ver el término de la culminación de este clado, de los animales protostomados. Aunque entre científicos se discute la monofilia del grupo, se reconocen los siguientes caracteres diagnósticos del filo, o sea, caracteres que presentan todas las especies de este gran filo. Uno, que es la cubierta corporal, y contiene una cutícula quitinosa gruesa, eventualmente reforzada con carbonato cálcico. Eso es el exoesqueleto, ¿ya? Una característica que tienen los artrópodos es que tienen un esqueleto, pero está por fuera del cuerpo, por lo tanto es un exoesqueleto. Ese exoesqueleto además le otorga fijación a la musculatura. Estos animales contienen músculos, y esos músculos están insertos, están pegados a esta cutícula, a este exoesqueleto, perdón. El crecimiento requiere mudar la cutícula. ¿Ya? Imagínense que ustedes tuvieran una caparazón por fuera, un exoesqueleto. Si ustedes son niños y van a empezar a crecer, ¿ya? Van a empezar a crecer hacia arriba y hacia el lado, ¿ya? Esa esqueleto que está por fuera, ¿ya? En algún momento les va a impedir el crecimiento, ¿ya? Ustedes van a quedar atrapados dentro de este esqueleto. Le pasa lo mismo con los artrópodos. Entonces ellos necesitan deshacerse de ese exoesqueleto, ¿ya? Se deshacen de él, crecen, y el exoesqueleto nuevo vuelve a crecer por fuera de ellos, ¿ya? Eso es la muda. La musculatura está dispuesta en haces o en paquetes y no forma capas continuas o bandas, ¿ya? Está formada en paquetes de músculos distribuidas alrededor de todo el cuerpo. No es bandas longitudinales, por ejemplo, con lo que pasaba con los anélidos, por ejemplo. El celoma está presente, pero está reducido. Y la cavidad corporal que aloja los órganos es, por lo tanto, un hemocele, ¿ya? El hemocele es una cavidad secundaria de los artrópodos y constituye un sistema de lagunas, ¿ya? Que forma parte del sistema circulatorio abierto. Los artrópodos tienen un sistema circulatorio abierto donde se insertan entonces estos órganos, el hemocele. Acá está, sistema circulatorio abierto, con una hemolinfa provista de pigmentos respiratorios. Y vamos a ver la diversidad de especies, de familias que existen dentro de los artrópodos. Recordad que los artrópodos son el grupo de animales más diversos en el planeta, ¿ya? Por lo tanto, cómo respiran también de diversas formas. Acá estamos, animales protostomados. Dentro de los animales protostomados tenemos a los lofotrocozoos, ¿ya? Aquellos que tienen larvas trocóforas. Lo vimos la semana pasada con los moluscos, eh, con los anélidos, con los poliquetos. ¿Qué más característica tienen los lofotrocozoos, aparte de esta larva trocófora? Es que algunos animales presentan los fósforos. Y el otro clado de los protostomados son los ecdysozoos, ¿ya? Aquellos animales que sufren de ecdisis. ¿Qué es la ecdisis? Es lo mismo que la muda, ¿ya? Fíjense cómo mudan estos insectos artrópodos.
Nuevamente, la muda o la ecdisis es un proceso de mudar la muda propiamente tal, de mudar el exoesqueleto. ¿Para qué? Para crecer. Un animal no va a mudar infinitamente a lo largo de su ontogenia, a lo largo de su vida. No, porque el animal, si bien desde que nace hasta que es adulto, tiene, dependiendo de la especie, una cierta longitud, ¿ya? Los procesos de muda van a depender, ¿cuántos procesos de muda? De las especies, ¿ya? Pero no son infinitos, va a depender de la especie. Ok, otras características de los artrópodos es que presentan un cuerpo segmentado y metamérico. ¿Qué significa metamérico? Que está compuesto por metámeros o por partes, con patas y apéndices articulados. ¿Cuáles son estas partes, estos metámeros o estos tagmas? ¿Ya? Son tres sinónimos, lo mismo. Los artrópodos presentan una cabeza, un tórax y un abdomen. Esas son, fíjense acá de nuevo, cabeza, tórax, abdomen. Eso es un cuerpo metamérico, ¿ya? El tórax, que generalmente lleva las patas. El exoesqueleto, ¿ya? De cutícula, puede estar formado de proteínas, lípidos, quitina o carbonato cálcico, dependiendo de las especies. Generalmente presentan sexos separados, ¿ya? Los individuos o son solo hembra o son solo machos en la mayoría de los artrópodos. El desarrollo embrionario generalmente termina en una larva de vida libre. Presentan todos los artrópodos un sistema digestivo completo, ¿ya? Hablamos de una boca, un esófago, un buche, un intestino, un estómago, un intestino y un ano. Un sistema digestivo completo. Sistema circulatorio, ya dijimos que es un sistema circulatorio abierto, con un celoma reducido, ¿ya? El que mueve la hemolinfa, y un sistema lagunar, ¿ya? Donde está la hemocele, ¿ya? Que es parte del sistema circulatorio también. El sistema excretor, ¿cómo excretan sus desechos? La primera prueba, muchos se confundieron con el sistema digestivo, ¿ya? Con el sistema excretor, son sistemas completamente diferentes. ¿Cómo excretan o a través de qué excretan los artrópodos? Dependiendo del grupo, ya puede ser por glándulas antenales, coxales o tubos de Malpighi. En el caso de los crustáceos, ¿ya? Ellos excretan por las glándulas antenales que están presentes en la cabeza, en la base de la antena. Las glándulas antenales. Los arácnidos presentan glándulas coxales o glándulas que están en la base de la coxa. ¿Qué es la coxa? Es la primera parte de la articulación de la pata, ¿ya? Esa es la coxa. Y en el caso de los insectos, presentan tubos de Malpighi, ¿ya? Estos tubos de Malpighi que desembocan en el intestino, ¿ya? Y por lo tanto los desechos celulares se suman a las heces en el intestino y son luego desechados y excretados por el ano. Son tres sistemas básicos entonces que presentan los artrópodos y en especial estos tres grupos. ¿Cómo respiran? Depende del artrópodo del cual estamos hablando. Hay insectos que respiran por branquias, ¿ya? Hay insectos acuáticos, hay insectos que viven en agua dulce, que viven en lagos, ¿ya? Que también tienen branquias y son capaces de tomar el oxígeno que hay en el agua a través de estas branquias. Hay otros que respiran por tráqueas. Las arañas respiran por un sistema de sacos pulmonares, ¿ya? Que son varias láminas, vamos a ver en las diapositivas más adelante, varias láminas de branquias, una encima de otra, igual que un libro, ¿ya? Hay otros insectos por sistemas traqueales, que están conectados por un espiráculo en el abdomen hacia el exterior, por lo tanto, eso pasa en la mayoría de los insectos terrestres, que toman el aire que está en el medio ambiente y lo incorporan a su cuerpo, y hay otros artrópodos que son capaces de respirar por la superficie del cuerpo, por ejemplo los pingogonios. Estas arañas, se les llama arañas gigantes que viven en las profundidades del mar, los pingogonios. Sistema nervioso. Tienen un ganglio dorsal par y dos cordones ventrales.
¿ya? El ganglio dorsal par, que está en la cabeza, par porque son dos ganglios, y cordones, ¿ya? Que van desde la cabeza hasta el último segmento del cuerpo, pero es un cordón ventral, ¿ya? Que solo va por la parte ventral de los artrópodos. Además, en cada segmento hay comisuras laterales que conectan los nervios, ¿ya? Y normalmente 3 pares de ganglios adicionales forman lo que estamos llamando un cerebro en los artrópodos. Sistemas básicos nerviosos. Número de especies. Los artrópodos son el grupo de animales más diversos en el planeta, ¿ya? Eso que quede muy claro. Y ustedes, alguien me puede contestar, dentro de la diversidad de artrópodos que encontramos, ¿cuál es la clase más diversa? No, estos son filum, ¿ya? No vean esto. Pero alguien me podría responder, si ustedes van a su patio, ¿qué animales son los que más comúnmente ustedes logran ver dentro de los artrópodos? ¿Alguien se atreve a decir? La hormiga. ¿Y esos son parte de qué clase? em, Empieza con I. no, me pilló. La N. I, N. ¿Insectos? Los insectos. Muy bien. Son la clase más diversa dentro de los artrópodos, que son el grupo aún más diverso de animales. Bien. Ok. ¿Cómo es la organización biomecánica del metámero de un artrópodo? Imagínense que este es un artrópodo y está cortado transversalmente. Nosotros le pasamos un cuchillo, un bisturí por acá, ¿ya? Fíjense cómo la musculatura está dispuesta en paquetes, ¿ya? Y cada metámero, cada segmento del animal, contiene esta musculatura que está en paquetes, ¿ya? Fíjense que hasta las articulaciones, hasta las patas de los artrópodos contienen músculos, ¿ya? Y todos en paquetes. Todo esto blanco que ven acá es el hemocele, ¿ya? Que es este celoma reducido, y dentro del hemocele entonces es donde están insertos los órganos. Acá abajo voy a cambiar por la pluma. Acá abajo ustedes ven el par, que son dos, de cordones nerviosos ventrales. Ok. Dentro del filum de los artrópodos, nosotros encontramos 4 subfilum. Los trilobites, estos animales extintos, ya no los encontramos hoy en el planeta. Encontramos los quelicerados, ¿ya? Animales con quelíceros, las arañas, por ejemplo. Encontramos los crustáceos, jaivas, camarones, pancoras. Y encontramos el subfilum de los unirramios. Unirramios porque las patas presentan una sola rama. Trilobites. Acá. Se les llama ancestros de los artrópodos, ¿ya? Se cree que de estos animales ya evolucionaron todos los artrópodos que están presentes y también que están extintos en el planeta. De los trilobites evolucionaron 2 grandes ramas. Los quelicerados, aquellos animales que presentan quelíceros, como las arañas, y los mandibulados, aquellos animales que presentan mandíbulas, ¿ya? Ambas para defensa o para alimentarse. Dentro de los animales quelicerados encontramos los sifosuros, euripéptidos que están también extintos, y las arañas. Las arañas, que son formas terrestres, ¿ya? Colonizaron la Tierra, ¿ya? Aún así, nosotros podemos encontrar arañas en agua. Yo que trabajo, por ejemplo, con fauna de agua dulce, ¿ya? También en mis muestras, cuando voy a un río, suelo encontrar arañas. Esos son la parte de los animales con quelíceros, quelicerados. Por el otro lado, tenemos los animales con mandíbulas. ¿Qué encontramos acá? Los crustáceos, los insectos, y podemos encontrar diplópodos, quilópodos, que son los 100 pies o 1000 pies.
Entonces, si yo, por ejemplo, en la prueba les hago una pregunta y les digo, ¿los arácnidos son más parientes de los trilobites o de los insectos? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Cuál es su pariente más cercano? ¿De los trilobites? Muy bien, correcto, ¿cierto? Porque de aquí, de los trilobites, evolucionaron las dos grandes ramas de los artrópodos. Bien. Trilobites, estos animales de acá, extintos hace más de 200 millones de años. El cuerpo está dividido dorsalmente, ¿ya? La parte de arriba, en tres, ¿ya? Por dos surcos longitudinales. Este es un surco, este otro surco, que va de la cabeza, ¿ya? Al pigidio, hasta el último segmento del abdomen. ¿Ya? 1, 2, 3. Las patas ventrales, o sea, que están por abajo del cuerpo, en la parte ventral, son iguales en todos los segmentos, excepto en el primer segmento y en el último. Presentan tres tagmas, o tres grandes metamerizaciones, que son la cabeza, esta de acá, todo esto que es el tórax, y el pigidio. ¿Ya? Los quelicerados, o animales con quelíceros. ¿Ya? El cuerpo está compuesto de un cefalotórax, o también llamado prosoma, este de acá. Un cefalotórax o un prosoma. ¿Ya? Y un abdomen que corresponde a un opistosoma. ¿Ya? Son sinónimos, el cual puede o no tener segmentos. El cefalotórax no es más que la unión de la cabeza con el tórax. Céfalo, que viene de cabeza, y tórax. ¿Ya? Entonces, cefalotórax es la unión de la cabeza con el tórax, cefalotórax, y el abdomen. Cefalotórax tiene 6 pares de apéndices en los quelicerados. ¿Ya? Presentan un par de quelíceros, ¿ya? Un par de pedipalpos, estos que se ven acá, y 4 pares de patas andadoras. De nuevo, un par de quelíceros, esos de ahí, un par de pedipalpos, estos de acá, y 1, 2, 3, 4 pares de patas andadoras. ¿Ya? Por lo tanto, 6 pares de apéndices en el cefalotórax. El abdomen o el opistosoma generalmente no presenta apéndices. Y si es que alguna vez ustedes llegan a encontrar un quelicerado con apéndices, esos no van a ser locomotores, o sea, no le van a servir para moverse. Los quelicerados no poseen mandíbulas ni antenas, porque no son parte del grupo de los mandibulados, son parte del grupo de los quelicerados. No poseen antenas, ¿ya? Los insectos, que son mandibulados, sí poseen antenas, ¿ya? Las piezas bucales y el tubo digestivo están adaptados para chupar, y algunos tienen glándulas venenosas. La respiración es por sacos pulmonares o por tráqueas, la excreción por tubos de Malpighi o glándulas coxales. Por lo general son dioicos, o sea, de sexo separado, fecundación interna y ovíparos, o sea, se reproducen por huevos, con un desarrollo directo o con larvas. Dentro de los quelicerados podemos encontrar 3 clases: la de los merostomados, la de los picnogónidos y la clase de los arácnidos. Rápidamente, los merostomados incluyen a los euripéptidos, euripéptidos que ya están extintos, por eso esta cruz aquí. Todos marinos, fueron todos marinos con un cefalotórax segmentado, y los sifosuros, que son llamados los fósiles vivientes. ¿Ya? Estos son los cangrejos herradura, estos de acá. Cangrejos herradura que los podemos encontrar en el Atlántico del hemisferio norte, en las costas de Estados Unidos, México, podemos encontrar limulus, sifosuros ahí, y también en el Océano Índico, ¿ya? Los fósiles vivientes. El cefalotórax está cubierto por una caparazón articulada al abdomen, y este abdomen está formado por varios segmentos fusionados. El telson, esto de acá, forma una larga espina. ¿Ya? Cangrejo, herradura o limulus. ¿Ya? Esto de acá, el telson.
Los picnogónidos, llamados arañas gigantes de mar. La cabeza y el tórax están provistos de largas patas delgadas. Fíjense acá. Patas muy grandes en relación al cuerpo, patas gigantes. ¿Ya? Por eso se le llaman arañas gigantes del mar. El abdomen es vestigial. Fíjense el pequeño tamaño que toma el abdomen. Entonces el cuerpo está mayormente formado por la cabeza y el tórax. En la cabeza, ambos sexos presentan un par de patas ovígeras. ¿Ya? Patas ovígeras que son más cortas que los demás segmentos y que les sirven para llevar los huevos para poder reproducirse. Carecen de ojos compuestos, los picnogónidos. ¿Ya? Entonces los picnogónidos son solamente marinos, ¿ya? Y los encontramos a grandes profundidades, y fíjense el tamaño que pueden llegar a alcanzar los picnogónidos. Picnogónidos que no son de la clase arácnida, ¿ya? Aunque se les llame arañas de mar, realmente no lo son. Ahora vamos a ver las arañas, la clase arácnida, que incluye a los orden Aranea, Scorpionido, los pseudoscorpiones, los opiliones y los acarinas, los ácaros. Phylum Arthropoda, subphylum de los quelicerados, estos que contienen quelíceros, estos de acá, arácnidos. Característica de los arácnidos. El cefalotórax, cabeza más tórax, generalmente carecen de segmentos, en general. El abdomen está segmentado o insegmentado. ¿Ya? Cefalotórax acá, fíjense que es liso, generalmente no llevan segmentos. Mientras que dije cabeza y tórax. Mientras que el abdomen, que es esto de acá, ¿ya? Generalmente sí tiene segmentos. La respiración puede ser por pulmones en libros, tráqueas o por ambos sistemas. Carecen de ojos compuestos. Orden arañas, aranea. El cuerpo, compuesto de un cefalotórax o prosoma y un abdomen o un opistosoma. ¿Ya? ¿Cómo son los apéndices en la parte anterior? ¿Ya? Presentan un par de quelíceros, estos de acá, grandes quelíceros. Un par de pedipalpos, estos de acá, y los 4 pares de patas andadoras. ¿Ya? Un prosoma y un opistosoma. Ahora yo les voy a mostrar una imagen que rescaté de internet, y quiero que ustedes me digan si es que esta imagen presenta un error o no, y de por qué no hay que confiar en todo lo que hay en internet. ¿Ven algo raro en la anatomía, en la descripción de la anatomía de estas arañas? La parte del abdomen y el cefalotórax. Está al revés, ¿cierto? Sí. Exacto. Muy bien. Es al revés. Esto es el cefalotórax y esto es el abdomen. Bien. Los quelíceros. ¿Ya? Los quelíceros poseen glándulas de veneno, el que puede ser neurotóxico o histolítico. ¿Ya? Es decir, histolítico que desintegra los tejidos orgánicos. Lo que pasa con algunas arañas que tenemos presentes en nuestro país, como la viuda negra, por ejemplo, que presenta veneno histolítico. Quelíceros, entonces, que en su base presentan glándulas del veneno. Ok. ¿Cómo es el sistema digestivo de las arañas? ¿Ya? Dijimos que tienen un sistema digestivo completo, tienen un estómago succionador, con varios divertículos. Fíjense estos divertículos. Este es el faringe, el estómago, ¿ya? Y el estómago contiene varios divertículos, ¿ya? O cigos gástricos también le llaman, ¿ya? Que ocupan espacio en el hemocele, ¿ya? De las patas cuando están llenos. O sea, el hemocele dijimos que es parte del celoma reducido, ¿ya? Que está dentro del cuerpo de los artrópodos. Cuando la araña come, ¿ya? Por ejemplo, esta araña que está comiendo,
parte entonces de ese hemocele se hincha, ¿ya? Y ocupa parte del espacio que está en las patas y en el interior del cuerpo. El intestino también tiene ciclos laterales para un almacenamiento, digestión y absorción del alimento, ¿ya? Por lo tanto, el alimento que es consumido, la mayor parte del alimento es absorbido, se absorben todos los nutrientes de este. La respiración en las arañas y los escorpiones se realiza mediante pulmones en libro, estos de acá. Pulmones en libro, ¿ya? Que son varias branquias que están sobrepuestas una sobre otra, ¿ya? Que comunican al exterior, ¿ya? Por esta abertura, por donde entra el aire, y el oxígeno que está en el aire es captado por estos pulmones en libro, ¿ya? Los pulmones en libros, además, fíjense que conectan directamente con el corazón. Por lo tanto, es una capacidad de que las arañas, por ejemplo, se puedan mover tan rápido, ¿ya? Se mueven rápido, tienen mucho gasto energético, necesitan respirar de mejor manera, y una de las formas para esto, entonces, fue crear estos pulmones en libro. También, porque colonizan ambientes terrestres, ¿ya? Necesitan adquirir o captar el oxígeno del aire de mejor manera. Una de las formas de resolverlo fue los pulmones en libro. ¿Cómo es el apareamiento y la fecundación en los araneas? En orden aranea. El apareamiento y fecundación de las hembras en arañas es particularmente complicado y eventualmente peligroso para el macho, ¿ya? Hay que tener cuidado con las hembras. El macho debe insertar el extremo modificado de los pedipalpos, ¿ya? Los machos en las arañas, bueno, machos y hembras tienen pedipalpos, pero en el caso de los machos, los pedipalpos están modificados para transportar el paquete del espermatóforo. Una forma básica de cómo se reproducen las arañas es que cuando están maduras sexualmente, el macho, ¿ya? Deposita generalmente en una gota de agua el espermatóforo, ¿ya? Saca esta esperma de su cuerpo, lo deposita en esta gota de agua, luego con los pedipalpos, ¿ya? Agarra este paquete de espermatóforo, ¿ya? Se acerca a la hembra, y dependiendo de la hembra, dependiendo de la especie, perdón, puede haber un baile copulatorio anterior, por las feromonas se pueden reconocer, generalmente es por eso. Ok, entonces toman con el pedipalpo, toman este paquete de espermatóforo, ¿ya? Y lo insertan en la vagina de la hembra. Lo insertan en la vagina de la hembra, en este receptáculo espermático. Y acá, dependiendo de la especie, este paquete espermático puede estar una cantidad de horas o una cantidad de días, hasta que el esperma se libera y pueda fecundar los huevos que están dentro de la hembra. ¿Por qué es peligroso para algunos machos reproducirse? ¿Ya? Pues hay muchos machos, hay muchas especies, por ejemplo la araña pescadora, que una vez que el macho ha transferido el esperma a la hembra, hizo su trabajo, la hembra mala, ¿qué hace? Lo toma, le agarra la cabeza y lo mata, ¿ya? Eso pasa en muchas especies de arañas. Animales de cuidado en Chile. ¿Qué animales, qué arañas tenemos que tener cuidado en nuestro país? ¿Ya? En Chile hay animales peligrosos para los seres humanos. Dos de ellos son arañas. La araña del trigo o la Trodectus mactas. Araña de poto colorado o viuda negra. Su veneno es neurotóxico, está acá. O una de las más peligrosas también, la araña del rincón o Loxosceles laeta. Su veneno es historítico y en muchos casos es letal. ¿Cómo es Loxosceles laeta? La hembra y el macho. Fácilmente reconocible porque estas arañas caminan muy rápido. Enfermedad que produce Loxosceles laeta, un loxoecelismo cutáneo. Fíjense la picadura y al par de horas cómo va evolucionando la picadura. Fíjense cómo va desintegrando los tejidos el veneno de esta araña.
Lo cual ustedes ya saben finalmente que eso puede terminar en la muerte del ser vivo. Los arácnidas tienen la capacidad de producir hilos de seda de diferente calidad, con los que construyen telas para atrapar presas, recubrir guaridas, envolver sus huevos, etc. ¿Cómo se produce esta célula? Por las glándulas sericígenas o las glándulas de las hileras, ¿ya? Que están presentes o comunican al exterior por el último segmento del abdomen, ¿ya? Se encuentra en el extremo posterior del opistosoma, cerca del ano. Las glándulas sericígenas o glándulas de las hileras. Producen seda para formar estas telas de araña. Ok, eso es con el orden Aranae. Orden escorpiónido. Los escorpiones, con esto vamos a ir más rápido. Característica de los tagmas, de los segmentos de los escorpiones, es que presentan un cefalotórax corto, ¿ya? Portador de los apéndices. El cefalotórax, aquí está, cabeza tórax, que lleva los apéndices de movimiento, ¿ya? Un par de ojos medios, ojos laterales también, y presentan un abdomen de dos partes. Un preabdomen formado por 7 segmentos, este de acá, y un postabdomen, o la cola, formado por 5 segmentos, y el último terminado en un aparato punzante, donde llevan algunos el veneno. Con peines sensoriales en la región ventral. ¿Ya? Forma similar también a los Aranae, porque ambos son de la clase arácnida, ¿ya? Entonces una cabeza, un tórax corto, ese cefalotórax es el que lleva los segmentos, las patas caminadoras, y un opistosoma, un abdomen, ¿ya? Formado por un preabdomen y un posabdomen, y el posabdomen en los escorpiones termina en un aparato punzante. ¿Quién ganará en una guerra de un escorpión con una araña? Ja. Oh, mira aquí se ve clarito el aparato punzante. El modelo escorpión o alacrán deriva del modelo euripéptiro, que estaba parte de los trilobites que vimos al principio, ¿ya? Fíjense que es muy similar un euripéptido a un escorpión, ¿ya? Se cree entonces que de acá derivaron secundariamente estos animales, las arañas, escorpiones, los euripéptidos que eran marinos y que lograron entonces de alguna forma colonizar la Tierra. Los pseudoescorpiones, ¿ya? Pseudoescorpiones porque parecen escorpiones, pero realmente no lo son. Carecen de cola y aparato punzante. Tenemos, igual que los escorpiones, quelíceros, pedipalpo, un prosoma o un tórax, un cefalotórax que es el que lleva los segmentos caminadores, un opistosoma o un abdomen, ¿ya? Pero solo presentan este preabdomen, no presentan el posabdomen como si lo presentaban las escorpiones, ¿ya? Por lo tanto, carecen de esta cola y carecen del aparato punzante, ¿ya? Los pseudoescorpiones. Fácil reconocerlos entonces. Los opiniones, también muy diversos y es relativamente fácil encontrarlos en nuestros patios, por ejemplo, cuando ustedes iban acá al bosque valdiviano, se van a encontrar muchas veces con opiliones ahí debajo de ramas, debajo de tronco, los opiliones, estos de acá. El cefalotórax y el abdomen, ¿ya? Están ampliamente unidos, ¿ya? Y no tienen un estrechamiento como en las arañas, ¿ya? Que en las arañas sí se logra reconocer el cefalotórax y sí se logra reconocer el abdomen. En este caso, en los opiliones están unidos, cefalotórax y abdomen, ¿ya? El abdomen presenta una segmentación externa, ¿ya? Esta es la parte dorsal, si lo vemos de una parte ventral, aquí vamos a ver el abdomen, ¿ya? Con muchos segmentos. Y fíjense que el tórax y el abdomen están ampliamente unidos. Estos son los opiliones, ¿ya? Aquí, opilión también.
Y por último, dentro de la clase de los arácnidos, encontramos al orden Acarina o los ácaros. Característica de las acarinas o de los ácaros es que todas las partes del cuerpo están fusionadas. Fíjense que parece solo un punto, parece solo un animal que no logramos reconocer la cabeza acá, no logramos reconocer el tórax, tampoco logramos reconocer el abdomen, ¿ya? Porque todas las partes del cuerpo están fusionadas. Carecen de segmentación, fíjense que son lisos, ¿ya? No presentan segmentos, como las otras clases de los arácnidos, como los otros órdenes. La respiración es por tráqueas, y pueden ser libres, de vida libre, los encontramos en tierra, hay acarinos que son de agua dulce también los encontramos en río, y también hay muchos que son ectoparásitos, ¿ya? Los encontramos ahí como sarna, como garrapatas, de repente garrapatas en los perros, garrapatas en aquellos que viven en los campos, en las ovejas, por ejemplo, ya encontramos garrapatas, que son parte de los acarinos. Los ácaros son quelicerados muy modificados, con especies de vida libre y parásitos tanto de animales como de plantas. Se alimentan succionando material predigerido, igual que las arañas, ¿ya? Material predigerido por estos quelíceros, ¿ya?, que inyectan el veneno. Ácaros, ejemplos de ácaros, ¿ya? Demodex, por ejemplo, que produce la sarna animal, Sarcoptes, la sarna humana, o Bophyllus, la garrapata del ganado. Garrapatas, por lo tanto, son acarinas. Ok. Siguiente subfilum, el de los crustáceos. Subfilum de los crustáceos. Características de estos animales. Estos ya sí son parte del grupo de los mandibulados junto a los unirramios que vamos a ver después, ¿ya? Dejamos ya de lado los animales con quelíceros. Ahora entramos a los animales que tienen mandíbulas. ¿Qué otra característica tienen los crustáceos? Es que tienen antenas, y tienen dos pares de antenas. Un par largo, estos largos de acá, que son las antenas, y un par corto, las anténulas, ¿ya? Dos pares de antenas, entonces. Un par de mandíbulas, ¿ya? Las mandíbulas que están por acá adentro, mandíbulas, estas chiquititas, que son parte o hacen parte del proceso de alimentación de los crustáceos. Dos pares de maxilas le siguen hacia atrás del cuerpo, entonces mandíbulas, maxilas. La respiración es por branquias que están insertas en las coxas de las patas y tienen apéndices birramios. Apéndices birramios, estos de acá, ¿ya?, quiere decir que cada pata está formada por dos ramas, un exopodito y un endopodito, ¿ya? Eso significa un animal birramio. Mientras que el otro grupo de animales que vamos a ver después son los unirramios, y la pata está formada por una sola rama, ¿ya? Aquí no hay exopodito ni endopodito, hay una sola rama, ¿ya? Entonces los crustáceos son de dos ramas, por lo tanto birramios. Acá está la lista completa de los apéndices que encontramos, desde la cabeza hasta la última parte del abdomen. Anténula, antena. Anténula corta, antena. Anténula, antena. ¿Qué encontramos después? ¿Ya? El tercer segmento, masticador, ¿ya? Encontramos las mandíbulas, las maxilas, después estas patas grandes que se ven acá, ¿ya?, las par de patas andadoras, estas de aquí,
tenemos segmento, tenemos, no son segmentos, los segmentos son estos de acá. ¿Ya? Tenemos apéndices, copuladores, ¿ya? En el caso de los machos, en el caso de las hembras, apéndices para transportar los huevos, ¿ya? Y apéndices que son parte del proceso de natación. Y ahí encontramos el telson. ¿Ya? Las patas caminadoras que están presentes en el tórax, ¿ya? Son los llamados parápodos. ¿Ya? Parápodos, para, dos, podo, pies, ¿ya? Parápodos que les sirven para caminar, para moverse, en el tórax. Y en el abdomen encontramos pleópodos, ¿ya? Que son articulaciones, ¿ya? Que no sirven para moverse. ¿Ya? Tienen otras funciones, a lo mejor funciones nadadoras, por ejemplo, o el primer par de pleópodos que en la hembra les sirve para transportar los huevos. Y por último, en el último segmento del abdomen encontramos el telson y ahí encontramos los urópodos. Aquí también la misma morfología, unas características externas de cómo es un crustáceo, ¿ya? Las anténulas cortas, las antenas largas, mandíbulas, maxilípedos, ¿ya? Las patas marchadoras, estas de acá, quelípedo, los quelípedos que son prensadores, ¿ya? Para agarrar su alimento o para defenderse. Esos son los parápodos, las patas caminadoras, los pleópodos, aquí, ¿ya? El urópodo y el telson. Una morfología externa básica entonces de los crustáceos. ¿Qué órganos sensoriales tienen los crustáceos? Tienen ojos compuestos, ¿ya? Estos de acá, estatocistos, pelos táctiles, ¿ya? Distribuidos alrededor de todo el cuerpo. El sistema digestivo, como son artrópodos, es completo, desde una boca, una faringe, un estómago, un intestino medio y un ano. El sistema digestivo lo podemos dividir en estomodeo, ¿ya? La parte anterior, un mesodeo, la parte media, y un proctodeo, que es la parte final o la parte del ano. La respiración es por branquias en los crustáceos, y fíjense dónde están las branquias. Yo les dije que estaban en la base de las patas caminadoras. Ahí. ¿Alguien se puede imaginar por qué las branquias están en las bases de las patas y no están distribuidas en otra parte del cuerpo? ¿Qué función se pueden imaginar que las branquias estén ahí, pegaditas a las patas? ¿Alguien logra imaginarlo? Miren, aquí están las patas caminadoras y justo las branquias están insertas en estas patas. O se los pregunto de otra forma. ¿Qué provocan las patas? Provocan un movimiento, ¿cierto? Imagínense que estos crustáceos están en el agua, ¿ya? Se van moviendo, van caminando. ¿Qué van provocando en el agua? ¿Qué va pasando por el agua? Corriente, ¿cierto? Se va formando corriente, va pasando el agua, ¿ya? Si se forma corriente, el agua está en movimiento. ¿Qué ellos toman del agua? El oxígeno. ¿Ya? Si van caminando, entonces se va formando movimiento y estas partículas de oxígeno van pasando por las patas. ¿Y dónde entonces es más fácil que ellos tomen ese oxígeno por toda la parte del cuerpo? Justamente por las patas, ¿ya? Las branquias entonces por eso es uno de los motivos por los cuales están insertos aquí entonces en la base de las patas, ¿ya? Hay otros crustáceos que pueden respirar a través del cuerpo, a través del techo de la cavidad branquial, ¿ya? Pero la mayoría respira por branquias, que pueden provenir de los epipoditos o estar incluidas en la cavidad branquial, ¿ya? Epipoditos que están insertos en la base de las patas. ¿Cómo es el sistema excretor?
de los crustáceos a través de glándulas antenales o glándulas verdes, que también se llama, ya que están en la base de las antenas, o glándulas maxilares también llamadas. ¿Ya? Están asociados a los segmentos cefálicos, ¿ya? Están asociados a las anténulas, a las antenas entonces, y además tienen como función excretora regular los iones, ¿ya? Los iones que se incorporan al cuerpo del animal es a través de estas glándulas antenales. Las cámaras glandulares, ¿ya? O estas glándulas antenales recogen los compuestos tóxicos que desechan las células del animal, ¿ya? En la vejiga se acumulan sustancias nitrogenadas, ¿ya? Y se expulsan por un nefridioporo. ¿Cómo es la reproducción y los ciclos de vida en los crustáceos? Puede ser asexual o puede ser sexual. Si es asexual, puede ser por partenogénesis, es decir, óvulos no fecundados de las hembras pueden llegar a producir por partenogénesis, formar un nuevo individuo, pero eso es muy poco común en los crustáceos. Lo más común es que sea por reproducción sexual, ¿ya? O sea, como son individuos dioicos, existen organismos hembras y organismos solo machos, ¿ya? Hay reproducción sexual, igual que en las arañas, el paquete de espermatóforo se le pasa a la hembra y hay una fecundación externa, ¿ya? Hay muchos crustáceos igual que cuidan sus huevos en el abdomen. Fíjense acá, por ejemplo, estas hembras. ¿Cómo es la larva de los crustáceos? Dependiendo de las especies, pero en general tienen larvas nauplio, tienen larvas protozoea, ¿ya? Después tienen larvas misis, y después finalmente está la poslarva que va a dar origen o que es un individuo juvenil, ¿ya? Eso va a depender de la especie, pero en general es así: larvas nauplios, larvas protozoeas o larvas misis, perdón. La muda, ¿cómo es en los crustáceos? ¿Ya? Para explicar la muda en los artrópodos es clásico explicarlo con los crustáceos, ¿ya? Y esto lo tienen que aprender muy bien. Yo se lo van a aprender después, lo van a leer en algún libro o en internet, pero yo lo voy a explicar básicamente, ¿ya? Imagínense acá, que el crustáceo ya tiene su cuerpo duro, ya tiene su exoesqueleto formado, está duro, ¿ya? De carbonato cálcico generalmente los crustáceos. Hay un proceso de interdísix, ¿ya? O un periodo estable, donde el animal no crece, ¿ya? El animal se alimenta, vive su vida feliz, como si no pasara nada. Pero llega un momento en que el cuerpo ya necesita crecer, pero está atrapado dentro de este exoesqueleto. Y es ahí cuando el animal entra en un periodo de proecdisis, ¿ya? El animal se deja alimentar, entra en un proceso de inanición. Inanición es que no ingiere alimento, ¿ya? El animal se refugia, imagínense una jaiba, ¿ya? La jaiba se refugia debajo de una roca de sus depredadores, ya que nadie la vea. Deja de alimentarse y comienza a ingerir agua, ¿ya? Comienza a ingerir agua, entonces se empieza a hinchar, se hincha tanto, ¿ya? Este moselio se hincha tanto, que el cascarón, el exoesqueleto se rompe, ¿ya? Se rompe, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? El animal queda desnudo, el animal queda sin un exoesqueleto y por lo tanto está sujeto a que sea depredado por un pez, sea depredado por otro cangrejo, sea depredado por aves, ¿ya? Sea depredado, no sé, por un loco, un concholepas que es un carnívoro, ¿ya? Por lo tanto el animal está ahí indefenso, ¿ya? Con una muda recién hecha, tiene un cuerpo blando, ¿ya? Lo único que tiene que hacer es protegerse. Y sigue hinchado porque está lleno de agua, entonces es un animal que está pesado, ¿ya? Si uno lo toma, va a estar pesado en kilos, en biomasa, ¿ya? Porque puede estar lleno de agua. ¿Qué empieza después? Un periodo de post-ecdisis. O sea, el animal se empieza a deshinchar, empieza a eliminar el agua y se empieza a formar la nueva exoesqueleto, ¿ya? Que va desde la parte anterior hasta la parte posterior. Ese es el proceso básico entonces de la ecdisis, ¿ya? En los crustáceos. Ejemplos vamos a ver ahora rápidamente de crustáceos: los braquiópodos,
¿ya? Las pulgas de agua, estos de acá, Daphnia, que es un animal zooplanctónico típico de ríos, lagos. Acá si ustedes, por ejemplo, van a bañarse ahora este fin de semana, que va a hacer calor, creo. Ayer que hubo tanto calor acá en Valdivia, chicos, casi me muero. Bueno, si van a un lago, pueden llevar una red, por ejemplo, tomar una muestra, y la mayor parte del zooplancton que van a encontrar ahí, Daphnia. Ostracos son parte de los crustáceos maxilípedos. Copépos, ¿ya? Copépos, que también está lleno en el mar, en los estuarios, en agua dulce. Mistocáridos, cirripedios, ¿ya? Los picorocos, que son crustáceos. Los hisopos, los chanchitos de tierra, son crustáceos del orden Isopoda. Chanchitos de mar también, que encontramos en la playa. Anfípodos, las pulgas de mar, esas que encontramos ahí debajo de las algas en la playa, cuando vayan a la playa a Niebla, qué sé yo, a Curiñanco, si están acá en Valdivia. Anfípodos son parte de los crustáceos. Eufácidos, ¿ya? Estos que están la mayoría en las regiones polares, en la Antártica, ahí las ballenas se están alimentando de eufácidos. Decápodos, animales que tienen 10 patas, ¿ya? Los decápodos, la jaiba, langostas, centolla, jaiba mora, etc. Todos partes de los crustáceos. Y ahora, chicos, nos vamos a tomar, ¿qué hora es? Son las 10:42. Ah, aquí ven la hora ustedes, pues 10:42. Vamos a tomar un break, como nos pide la universidad, y los unirramios. Unirramios, características generales, presentan solo un par de antenas. ¿Ya? No son como los crustáceos que presentan 2 pares de antenas, no son como los arácnidos que no presentan antenas. Esto presenta solo un par. Un par de mandíbulas, ¿ya? Ojos compuestos y características, además que presentan apéndices de una sola rama o apéndices unirramios. ¿Qué encontramos acá dentro de los unirramios? La superclase de los miriápodos. Los miriápodos son un grupo de artrópodos terrestres de patas unirramias que comparten con los insectos la arquitectura de las patas. ¿Ya? Parecen patas igual que insectos. ¿Ya? Las patas de los insectos presentan un fémur, una tibia y un tarso. ¿Ya? Las patas de los miriápodos es similar. ¿Ya? Estos no son insectos chicos, chicas. ¿Ya? Son una subclase, los miriápodos. ¿Ya? No son, los insectos son una clase. ¿Ya? Presentan un par de antenas, un sistema respiratorio por tráqueas, y comparten también la composición de la armadura bucal igual que los insectos. Dentro de los miriápodos encontramos a los 100 pies y a los 1000 pies. Los diplópodas son los 1000 pies. ¿Por qué se les llaman 1000 pies a los diplópodas? ¿Ya? Porque presentan 2 pares de patas en cada metámero. Este es un metámero, ¿ya? Y en cada metámero presentan 2 pares de patas. 1, 2. ¿Ya? A diferencia de los quilópodos o los 100 pies, ¿ya? Bueno, el nombre ya lo dice. O sea, si los otros son 1000 pies, estos son 100 pies, tienen mucho menos pies. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque solo presentan en cada metámero un par de patas. ¿Ya? Un par de patas en cada metámero, mientras que los diplópodas presentan 2 pares de patas en cada metámero. Y no es que los 100 pies en realidad tengan 100 pies, ¿ya? O que los 1000 pies alguien los cuente y tengan 1000 pies, ¿ya? Es el nombre genérico que se les da, pero va a depender de la especie, pero en ningún caso van a llegar a tener exactamente 1000 pies o 100 pies, ¿ya? Pero esa es la forma de poder distinguir a los miriápodos, ¿ya? Tenemos entonces los diplópodas y los quilópodas. Otra característica en general es que los diplópodas, los 1000 pies, son la mayoría herbívoros, se alimentan de plantas, algunos son carroñeros, mientras que los quilópodos o los 100 pies son carnívoros.
depredadores, se alimentan principalmente de insectos, ¿ya? Diferencia entonces diplopodas con los quilópodos. ¿Qué otras clases podemos encontrar? Los paurópodos, ¿ya? Son animales poco diversos y poco abundantes. Los sin filo, ¿ya? Los sin fila, ¿ya? También, y no son insectos, ¿ya? Pero son parte del subfilum de los unirrábidos. Y ahora sí vamos a hablar de los insectos. Es el grupo más abundante de los artrópodos, como ya lo dijo su compañero al principio de la clase. Se estima que su riqueza específica es de alrededor de 10 millones de especies, ¿ya? Descritas, porque imagínense cuántas más hay que no han sido descritas, todavía no las hemos descubierto. Presentan una cabeza, un tórax y un abdomen diferenciados, ¿ya? En los insectos podemos diferenciar estos tres grandes tagmas. En el tórax, donde se llevan las patas, ¿ya? Un par de antenas en los insectos, en los unirrábidos. Insectus, ¿ya? Que significa seccionados por dentro, eso significa insecto. Tres pares de patas, ¿ya? Tres pares de patas los insectos. No vamos a encontrar más patas en insectos, solo tres pares. 1, 2, 3. ¿Ya? Dos pares de alas, ¿ya? En algunos insectos esas alas han degenerado, han dejado de existir, pero cuando aún las tienen son dos pares de alas, y generalmente es un par de alas más grandes y un par de alas más pequeñas, ¿ya? Que están bajo estas alas grandes. Presentan un corazón tubular, un corazón en túbulo, ¿ya? Que recorre la parte anterior a la parte posterior del animal, que impulsa la hemolinfa hacia adelante, ¿ya? La respiración ocurre por espiráculos, ¿ya? Espiráculos que conectan al exterior del cuerpo, y por tráqueas, ¿ya? Tráqueas que pueden estar interna o externamente, y el sistema excretor en los insectos es por los tubos de Malpighi o los tubos de Malpighi. ¿Por qué los insectos son tan diversos? ¿Por qué hay tanta abundancia? ¿Cuál fue el éxito de este grupo dentro de todos los animales que vamos a ver en este curso, y que ya hemos visto? ¿Por qué fueron tan exitosos? Son aún. Una es por el vuelo, ¿ya? Estos animales... Perdón, ahí sí. Una es por el vuelo, ¿ya? Estos animales, al ser capaces de volar, fueron ser capaces de poder entonces escabullirse de sus depredadores. Su pequeño tamaño, ¿ya? Que les permite refugiarse. El exoesqueleto, ¿ya? Este esqueleto que caracteriza a los artrópodos, que es sólido, es impermeable al agua. Por eso ya de repente podemos ver insectos volando cuando está lloviendo. La metamorfosis, ¿ya? Cuando vamos a ver el ciclo de vida de algunos insectos, aquellos que presentan ciclo de vida completo e incompleto, pero generalmente las larvas en los insectos acuáticos son diferentes a las formas de los adultos. Por lo tanto, las larvas tienen un cierto tipo de alimentación, se alimentan de plantas acuáticas, por ejemplo, o si son depredadores, se alimentan de algunos insectos terrestres acuáticos, solo con las larvas, mientras que los adultos, ¿ya? Tienen otra forma del cuerpo, y por lo tanto tienen otro tipo de alimentación, y por lo tanto no compiten, ¿ya? Dentro de la misma especie. Y otro éxito de los insectos es que coevolucionaron junto a las plantas con flores. Cuando hubo la mayor diversificación en la época geológica de las plantas terrestres, estas plantas con flores, en conjunto los insectos también evolucionaron a la par con estas plantas. Por lo tanto, había más diversidad de flores, más diversidad de plantas, ¿ya? También los insectos tuvieron la capacidad de poder alimentarse de diferentes formas. ¿Cómo es el vuelo en los insectos? ¿Ya? Hay dos tipos de insectos, dos grandes grupos de insectos que podemos dividir dependiendo de la musculatura que está asociada al vuelo.
Aquí están insertos los músculos de las alas o músculos alares. Pueden estar unidos directamente, fíjense acá como los músculos ya se unen directamente a las alas, o pueden estar unidos indirectamente, ¿ya? Los músculos están asociados al exoesqueleto, ¿ya? Y no directamente a las alas. ¿En cuáles animales, en cuáles grupos de animales, de insectos, los músculos están directamente asociados a las alas? En las libélulas, ¿ya? Libélulas, y por lo tanto son insectos primitivos. Después los insectos evolucionaron, los músculos ya no estaban insertos a las alas directamente, y eso lo podemos encontrar en las moscas y en las abejas, por ejemplo. La aparición de las alas posibilitó alcanzar una amplia gama de recursos ambientales. Ya no solo necesitaban de caminar y alimentarse de lo que había a su alrededor, sino que ahora ya podían volar, desplazarse por el viento y poder colonizar nuevos lugares, abriendo posibilidades adaptativas a los ancestros de los insectos actuales. ¿Cómo es el órgano de los órganos de los sentidos en los insectos? Puede haber una mecanorrecepción, los estímulos de contacto recogidos por las sensilas, o por el oscolóforo, que es un órgano formado por células sensoriales dentro de los insectos. Pueden percibir sonidos, puede haber una quimiorrecepción también en los insectos. Hay una variada forma, entonces, dependiendo de las especies, de cómo los insectos pueden percibir. Fíjense, estas son las antenas de insectos en los quironómidos, por ejemplo, insectos que pasan parte de su vida en el agua, después el adulto es un adulto volador. Fíjense cómo la antena ya tiene varias plumas, ¿ya? Que son capaces de sentir la vibración del viento, por ejemplo, o cambios de presión. Eso es una mecanorrecepción. ¿Cómo ven los insectos? Los insectos tienen ojos compuestos o ojos facetados. Esto quiere decir que el gran ojo que presentan los insectos presenta miles de millones de lentes, y cada lente es capaz de observar o de tomar la imagen que está frente a él. Y así es como pueden ver los insectos, ¿ya? Pueden ver de una forma segmentada, ya no tienen una imagen visible como la tienen los mamíferos, por ejemplo, ¿ya? Sino que van uniendo imagen por imagen, ¿ya? Cada imagen que fue tomada por cada ojo, ¿ya? La van uniendo. Además de los ojos compuestos, también podemos encontrar ocelos u ojos simples, ¿ya? Encontramos ojos compuestos y ocelos. Y los ocelos que son fotosensibles, ¿ya? El éxito evolutivo de los insectos se basa en buena medida en la ductibilidad de su armadura bucal para especializarse en la explotación de diferentes fuentes de alimento, tanto durante la vida de larva como en la vida de imago, imaginal, o en la vida adulta. Eso es la metamorfosis de los insectos, ¿ya? Como es la ontogenia. La ontogenia es como el animal va cambiando su forma desde que nace hasta que es adulto y muere, esa es la ontogenia, ¿ya? En los insectos, entonces, en esta ontogenia, el animal va cambiando la forma de su cuerpo. Las larvas de una misma especie son capaces de alimentarse de cierto tipo de alimento, mientras que el adulto se alimenta de otro tipo, y por lo tanto no compiten entre sí. Si no compiten entre sí, hay una ventaja evolutiva con eso. Variedad de apéndices bucales de los insectos especializados para diferentes tipos de alimentación. Fíjense acá, por ejemplo, los dípteros, ¿ya? Que son capaces de succionar, los lepidópteros, ¿ya? Que son capaces de extraer el polen de las plantas. Los himenópteros, ahí encontramos las hormigas, depredadores, insectos que depredan sobre otros insectos, insectos que ramonean, igual que los caracoles, van ramoneando las plantas acuáticas y se van alimentando así. Hay una infinidad de tipos de alimentación en los insectos. Sistema digestivo completo, como todos los artrópodos, dividido sectorizado en una parte anterior, en una parte media, en una parte posterior, ¿ya? El sistema excretor, ¿ya? Que está presente en los insectos, en los tubos de Malpigio que están asociados al intestino, ¿ya? Y por lo tanto el sistema excretor está asociado con el sistema digestivo, ¿ya? El tubo digestivo está formado por un intestino anterior,
Aquí encontramos la cavidad bucal, faringe, esófago, buche, ventrículo, un intestino medio, donde encontramos el estómago, ¿ya? Donde desembocan algunos higos gástricos para obtener una mejor absorción de los alimentos, y un intestino posterior, donde encontramos el intestino, el recto y el ano. Sistema excretor, nuevamente los tubos de Malpigio, ¿ya? Que desembocan generalmente en el intestino medio y el intestino posterior, acá. ¿Ya? Asociado entonces los tubos de Malpigio, que son parte del sistema excretor, asociados al sistema digestivo. Sistema circulatorio completo, abierto, formado por corazón alargado, con una aorta anterior y estiolos laterales, ¿ya? La aorta anterior en la parte anterior del cuerpo, ¿ya? Ostiolos que van lateralmente, carecen de capilares y venas, y está asociado al hemocele, ¿ya? El hemocele, que está acá, presente al igual que en todos los artrópodos, ¿ya? Que es el celoma reducido. Entonces este hemocele es el que hace circular el líquido circulatorio desde la parte de todo el resto del animal, ¿ya? Llega a este corazón alargado, y la sangre del corazón alargado es transportada desde la parte posterior hasta la parte anterior. Acá está la aorta del animal. La respiración ocurre por tranquias ramificadas, ¿ya? Que llevan el oxígeno desde los espiráculos del tórax. ¿Ya? Espiráculos del tórax, me refiero a los espiráculos, a los hoyos que conectan la parte del animal con la parte exterior del tórax y el abdomen, y que comunica directamente a los tejidos. ¿Ya? El oxígeno, por lo tanto, que es incorporado, que es tomado del aire y es incorporado dentro de los insectos, el oxígeno va directamente a los músculos, ¿ya? No pasa por ninguna otra parte del cuerpo del animal. ¿Cuál es la ventaja de eso? Al igual que en las arañas, ¿ya? El metabolismo de los insectos en actividad es muy alto, ¿ya? Especialmente durante el vuelo, de tal manera que requieren abundante oxígeno, ¿ya? Ya lo vemos con las abejas, con las libélulas, con las moscas, etcétera, ¿ya? Tienen gran capacidad de movimiento, ¿ya? Están ahí moviéndose, necesitan poder respirar, necesitan los músculos, las células, necesitan oxígeno para poder funcionar. Imagínense si están en movimiento todo el día, ¿ya? Ese oxígeno, por lo tanto, tiene que ser incorporado fácil y rápidamente a los músculos, y por eso es por este sistema de tráqueas, ¿ya? En el caso de los insectos acuáticos, los insectos que estudio yo, que están en los ríos, que están en los lagos, ¿ya? El sistema es traqueal, pero se modifica a traqueobranquias. Este video lo grabé yo, fíjense cómo mueven las branquias. Este es un insecto acuático. Este insecto yo lo fui a recoger en una roca en un río. Lo llevé al laboratorio, lo dejé en agua, vuelvo por acá, en agua del mismo río, y lo grabé. Y fíjense cómo mueve sus branquias para poder capturar el oxígeno que hay en el agua. Acá también hay otras especies de insectos acuáticos, otras especies. ¿Dónde están las traqueobranquias en los insectos acuáticos? En el abdomen. Cabeza, tórax, que contiene las patas caminadoras, y el abdomen. Abdomen con las branquias. Esto es una larva de un insecto acuático, ¿ya? Pero este insecto acuático en algún momento va a emerger. A ver si han escuchado la palabra emergencia de los insectos. Esto quiere decir que este insecto que está en el agua, en algún momento de su vida, va a empezar a mudar, y la última muda va a ser la del adulto, ¿ya? Como todos los artrópodos, los insectos mudan, ¿ya? Van cambiando este exoesqueleto duro. Pero en el caso de los insectos que están en el agua, insectos acuáticos, estas mudas ocurren en el agua, ¿ya? Pero va a haber una última muda. ¿Cuál es esa última muda? Antes de que el individuo se convierta en un adulto, ¿ya? Antes de que, imagínense que a esta especie, a este individuo le van a salir alas. Aquí están sus alas desarrollándose, ¿ya? Por lo tanto, última muda, los insectos se convierten en adultos. Y el adulto no muda. ¿Ya? El adulto es la última etapa de los insectos, ¿ya? Y en los adultos no mudan.
no mudan ese exoesqueleto. Es con ese exoesqueleto que llegaron, se formaron y con ese exoesqueleto mueren. ¿Ya? ¿Cómo es el sistema nervioso? Igual, el resto de los artrópodos, formado por ganglios que se comunican con un cordón nervioso doble ventral. ¿Ya? Aquí están los ganglios anteriores en la cabeza, que se comunican con cordones ventrales, que son 2 cordones ventrales, y que van en la parte ventral del animal. La reproducción, la mayoría son dioicos, sexos separados, presentan ciclos de vida cortos, presentan metamorfosis. ¿Ya? Nuevamente, eso reduce la competencia entre las larvas y los adultos. ¿Ya? Tienen diferentes formas, una larva de un adulto. En ausencia de agua que permita la natación de los espermios, ¿ya? En el caso de los insectos terrestres, la transferencia se hace por cópula. ¿Ya? Para recibir el semen, el sistema femenino cuenta con una espermateca. ¿Ya? Para resolver ese problema de que los animales ya estaban en tierra, ¿ya? Por lo tanto ya no podían depositar los espermas en el agua, el esperma nadar, fecundar un óvulo en el agua y formar una larva, ¿ya? Como el caso de los moluscos, como el caso de los anélidos, de los poliquetos. En el caso de los insectos terrestres, ¿ya? Que están en tierra, no pueden hacer esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Resolvieron esto a través de una cópula. ¿Ya? Que los individuos se junten y se transfiera el espermatóforo, el paquete de esperma del macho, se transfiera y lo reciba la hembra, ¿ya? En esta espermateca. Ejemplos de cópulas en los insectos, ¿ya? Y cómo los machos entonces pasan espermatóforo a la espermateca de la hembra. ¿Ya? Dependiendo de las especies de insectos, es cómo se va a traspasar el espermatóforo. ¿Ya? Forman huevos, ¿ya? Huevos que tienen mucho vitelo con una cubierta protectora, los pueden enterrar, los pueden dejar asociados vegetales. En el caso de los insectos acuáticos, los adultos vuelan. A aquellos que les gusta ir en la tarde al río, cuando vayan con sus pololos, vayan con sus pololas, vayan al atardecer. También pueden ir al amanecer, pero a las 6 de la mañana no creo que vayan. Vayan al atardecer, a eso a las 9 de la noche, vayan a un río. ¿Ya? Se van a dar cuenta de que va a haber muchos insectos ahí que van a estar volando. Lo que están haciendo esos insectos lo están pasando bien, ¿ya? Se están reproduciendo. Hacen la cópula, ¿ya? Y los huevos fertilizados caen del aire, caen al agua, en el agua se van al fondo y se forma la larva. Tipos de formas larvales. Una larva, fíjense, la larva es una larva de un lepidóptero, de una mariposa. Las ninfas. Las pupas. Hay animales que forman pupas, que pasan de una larva a una pupa y después la adulto. Tienen diferentes tipos de desarrollo. ¿Ya? Acá hay insectos que tienen metamorfosis completa y metamorfosis incompleta. Una metamorfosis incompleta o hemimetábola es que del huevo eclosiona un pequeño insecto morfológicamente idéntico a sus progenitores. Acá están los huevos, del huevo eclosiona este insecto. Este es el adulto. Fíjense que es igual, es muy similar la forma. Eso es una metamorfosis incompleta o hemimetábola. Mientras que una holometábola o una metamorfosis completa, del huevo eclosiona una larva. La larva pasa a una pupa y de la pupa pasa al adulto. Eso es una metamorfosis completa. Huevo, larva, pupa, adulto. En el caso de la metamorfosis incompleta es huevo, ninfa, la ninfa es un individuo juvenil, todas estas son las mudas, y el adulto. ¿Quién es el que muda? En este caso las ninfas. En la última etapa el adulto no muda, el animal que se va a reproducir no muda. Ejemplos de miles de insectos que podemos encontrar, los apterigotas, ya aquellos animales
que no tienen alas, efemerópteros, las efímeras, comunes encontrarlas en los ríos, efímeras porque el adulto ya es efímero, solo vive un par de horas en vida libre. Los odonatos, las libélulas, fíjense la larva, cómo es diferente al adulto. Los ortópteros, los grillos, las mantis, insectos, las tijeretas, dermápteros, los plecópteros, insectos acuáticos, fíjense las grandes alas. Yo he encontrado plecópteros acá, bueno, uno de los plecópteros más grandes que podemos encontrar en Sudamérica, lo podemos encontrar en Chile, que son de la familia de Amphipnoides. A ver si les muestro una foto otra vez, porque es del tamaño casi de la palma de la mano. Las termitas, del orden Isóptera, las termitas ahí. Los hemípteros, estos son los chinches de agua. Fíjense como chinches de agua porque son insectos acuáticos, están asociados al agua. Fíjense como las patas tienen pelos, ¿ya? Y esas patas por lo tanto les sirven para nadar, pero además presentan alas. Los coleópteros, aquí encontramos los sanjuanes. Fíjense la larva cómo es tan diferente que el adulto. La otra especie de coleóptero, diferencia entre la chinita nativa y la chinita introducida, ¿ya? Cuando ustedes vean una chinita introducida, palmazo, la tienen que matar, ¿ya? Porque esos están compitiendo con nuestras chinitas nativas, fueron introducidas en nuestro país, fácilmente reconocible, porque tienen 9 puntos en cada ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Mientras que la chinita nativa no tiene puntos, sino que es continua. ¿Ya? Esas manchas. Lepidópteras, tricópteros, himenópteros. En los himenópteros tenemos las hormigas, pero también encontramos a las abejas, etc. ¿Ya? Una infinidad entonces de insectos que podemos encontrar en la naturaleza. Insectos que son del subfilum Unirranius. Relaciones con el hombre que tienen los insectos tienen muchas relaciones benéficas. Por ejemplo, producción de sustancias de valor comercial, la miel, la seda, los colorantes que obtenemos de algunos insectos. Algunos insectos contribuyen a eliminar desperdicios orgánicos, los que luego son reutilizables por las plantas. Por ejemplo, hay insectos que son xilófagos, coprófagos, carroñeros. Hay insectos que mejoran la aireación del suelo y lo enriquecen adicionando materia orgánica, como las hormigas, las abejas, las avispas, los colémbolos. Son presas de alimento para peces, ranas, son parte de las cadenas tróficas entonces. Muchas actividades benéficas, servicios ecosistémicos que nosotros podemos obtener de los insectos, pero también hay perjudiciales. ¿Ya? Por ejemplo, hay insectos que compiten por el alimento. Ya hay insectos que se alimentan de plantas, mismas plantas que el hombre puede cosechar. Algunas inyectan o depositan sustancias tóxicas, por ejemplo las avispas, algunas dañan alimentos, telas, madera, papel, ¿ya? Como las gorgojos, lo que encontramos en la harina, de repente termita, pescadito de la plata, etc. Hay insectos muchos que son vectores de enfermedades, ¿ya? Que transmiten la malaria, por ejemplo, tripanosomiasis, enfermedad del sueño, etc. Hay insectos que son parásitos, ¿ya? Las pulgas, por ejemplo, las pulgas del perro. ¿Cómo podemos controlar a los insectos? ¿Ya? A través de controladores biológicos, a través de otros organismos de otras especies que depreden sobre los insectos, que puedan parasitarlos, que puedan ser patógenos. Los podemos controlar los insectos a través de bacterias, ¿ya? Inyectando bacterias. Podemos crear machos infértiles, ¿ya? A través de hormonas de crecimiento, a través de insecticidas, o un control integral que es el más preferible, ¿ya? Que requiere un excelente conocimiento de la ecología de las especies dañinas.
¿ya? Y que eso igual va a depender del estudio de la ontogenia de cada especie, de la ecología, de cómo se alimentan, de dónde viven, de cómo viven, de cuándo viven, etc. Finalmente, y un resumen de toda nuestra clase. ¿Por qué son tan exitosos los artrópodos? ¿Por qué son el grupo de animales más diversos del planeta? Porque tienen un exoesqueleto, ¿ya?, que los protege. Porque son segmentados y tienen apéndices especializados. Hay apéndices que les sirven para caminar, hay apéndices que les sirven para copular, hay apéndices que les sirven para volar, hay apéndices que les sirven para alimentarse. Presentan un sistema de tráqueas que lleva el aire directo a la célula. Toman el aire, el oxígeno, toman el oxígeno del aire y lo insertan directamente en las células del músculo. Muchos presentan diferentes órganos sensoriales para la visión, el tacto, el olfato, el oído, el equilibrio, química, etc. Presentan patrones conductuales complejos, conductas innatas y organización, por ejemplo, las colonias que forman las hormigas, las colonias que forman las abejas, ¿ya? Presentan uso de recursos diferentes, como presentan metamorfosis los insectos desde que son larvas hasta que son adultos, por lo tanto se alimentan de diferentes cosas, organismos de la misma especie, y por lo tanto hay una competencia reducida, ¿ya? Por eso, y por otras cosas más que ustedes se pueden averiguar o imaginar, los artrópodos son los animales más exitosos en diversificación de nuestro planeta. Próxima semana, muchachos y muchachas. Equinodermos y los fosforados, y con eso vamos a terminar nuestra segunda unidad antes de la prueba. Descarto y dejo